¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así llamaremos la reflexión de esta mañana. Y le damos nuestra cordial bienvenida a toda nuestra audiencia de palabras para una vida abundante. Quiero invitarlos a leer un texto bíblico en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, del verso 1 al 5, dice así la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este interrogante que hemos acabado de escuchar me lleva a pensar en tres posibles experiencias que nosotros como seres humanos podemos vivir en cualquier momento. Una de ellas es que al ser nosotros exigidos, ya que la exigencia demanda disciplina, la exigencia demanda búsqueda, la exigencia nos demanda replantear, innovar las cosas y buscar una salida satisfactoria. En vez de nosotros dar el paso hacia adelante, vamos a nuestros recuerdos, nos trasladamos a nuestra historia, a nuestro pasado, y llegamos a unos recuerdos probablemente muy agradables, muy bonitos, donde todo fue exitoso, abundancia en salud, en muchas cosas había paz y armonía. Pero al ser exigidos, no damos el paso, sino que queremos retroceder y queremos que la vida regrese allí y que la solución sea allí. Entonces, la pregunta que hoy tenemos en nuestro devocional: ¿por qué queremos buscar una solución donde es imposible? Donde lo más natural y lo más obvio es superar y salir adelante. Pero quedamos atrapados en nuestros recuerdos, y puede ser bonitos recuerdos, pero el querer resolver nosotros las cosas en el ayer, entonces nos tenemos que preguntar por qué nosotros queremos buscar una solución donde no hay vida. Y si no hay vida, entonces hay muerte. Y la historia nuestra es historia y no es real. El otro suceso puede ser una experiencia oscura y dolorosa, donde nuestros cimientos de nuestra vida fueron sacudidos y hasta allí llegó todos nuestros proyectos, nuestros planes, todo lo que había en progresión allí quedó. Y cuando la vida le demanda a usted algo, como que lo impulsa a que hay que superar, usted se bloquea y dice: no, ¿para qué más? ¿Para qué vivir así? ¿Para qué mire aquello lo que sucedió? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tantas cosas? Y nos quedamos detenidos en aquel momento difícil y doloroso de nuestra historia. Y todo se queda allí como en un renegar de las cosas, pues de esa manera tampoco se resuelve nada. Entonces también nos preguntamos: ¿por qué queremos detener la vida? ¿Por qué no permitimos que la vida surja y vaya hacia adelante? El otro suceso pueden ser experiencias de grandeza superadas, porque usted interpretó bien, aceptó la realidad, la enfrentó. La exigencia lo llevó a que usted diera un paso hacia adelante
y eso lo llevó a usted a ver la vida diferente, a ver el dolor de una manera diferente, a ver las pérdidas de una manera diferente, a ver aquella experiencia hermosa del pasado, entendiéndola de que eso fue un momento, pero lo que viene será mejor. Estas mujeres que andaban con Jesús, es de resaltar que ellas nunca abandonaron a Jesús, ni siquiera estando Jesús en la tumba, ellas se detuvieron para dejar a Jesús. Ellas siempre estuvieron dispuestas a servirle a Jesús. Y hay de resaltar también que ellas fueron las primeras que dieron la noticia de que Jesús había resucitado. Pero también ellas se pudieron verse quedado en 3 escenarios que vivieron con Jesús. Esa experiencia donde Jesús hacía grandes prodigios, grandes maravillas, la gente se maravillaba, se gozaba con Jesús. Estas mujeres y los que seguían a Jesús se sentían muy bien representados y respaldados con él. Se pudieron verse quedado en esa historia. También la experiencia que vivieron de ver a un Jesús detenido, torturado, crucificado, para muchos un derrotado, y después en la tumba Jesús sepultado. Pero estas mujeres, recalco, no se rendían y no abandonaron a su maestro. Y se fueron y prepararon algunas especies aromáticas para seguirle sirviendo a Jesús. Pero cuando iban llegando a ese lugar de muertos, apareció la claridad, apareció la voz, apareció el mensaje que ellas necesitaban escuchar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas se pudieron verse quedado en esos grandes momentos de la vida ministerial de Jesús. Pero también se pudieron verse quedado en esa situación del dolor, de la tortura y todo el tiempo allí, y visitar la tumba de Jesús. Pero ellas recibieron la claridad y la voz y la revelación de Dios, que es la que necesitamos todos nosotros recibir. Y hay que aclarar de que no hay un ser humano al que Dios no le hable. No hay un ser humano al que Dios siempre está anunciando, ayudándolo para que surja hacia adelante. El problema está en nosotros identificar cuando Dios nos habla. Y hacemos más grande la situación, más grande la tragedia, y no avanzamos. Estas mujeres, al escuchar la voz que las invitaba a replantear, pues de hecho la voz llegó y ellas fueron las que replantearon la vida. Les tocó replantear muchas cosas, entre esas las formas de servir. Ya no era una forma de servir presencial a Jesús, sino salir a anunciar que Él había resucitado. También les tocó replantear su fe. Estaban acostumbrados a oír y a ver el mensaje de Jesús. Ahora tenían que aprender a desarrollar un conocimiento y a compartirlo. Ver a un Jesús más glorioso, más exitoso del que estaban acostumbrados a oír y a ver. Para nosotros en esta mañana, la pregunta es: ¿en qué lugar de la historia usted se ha quedado detenido? ¿Dónde quedó preso usted? De los recuerdos probablemente nosotros decimos aquellos tiempos que no volverán o cuándo volverán, y quedamos allí cuando no entendemos de que lo mejor está por venir. La tragedia de Jesús en el Calvario para los seguidores lo llevó a que Jesús descubriera una dimensión más grande. No tan solo Jesús, sino su pueblo.
Hoy nosotros entonces tenemos que cuidarnos, porque los sentimientos, las emociones mal orientadas, mal manejadas, nos pueden llevar a un rumbo no fijo, a un camino puede ser muy peligroso. Por eso quiero que en esta mañana nosotros cuestionemos nuestra vida. ¿Estamos detenidos? ¿En qué parte de la historia quedamos? Si usted fue un hombre y una mujer que está dando estos pasos de grandeza, interpretando bien y esperando que sea Dios el que oriente y el que guía, y no nuestros sentimientos, no nuestros pasados, no nuestras emociones. Si usted es esa persona, usted se convertirá en una pieza clave y fundamental para la familia, para la iglesia, para la sociedad donde usted se encuentre, porque nuestro pueblo necesita que orientemos, que los guiemos en medio de circunstancias así. Entonces les invito para que oremos y coloquemos en las manos de Dios nuestra vida y no nos dejemos arrastrar por la nostalgia y pidámosle a Dios que nos libere de nuestro pasado, porque podemos estar presos en el pasado y a veces podemos creer que no, pero si hacemos el análisis claramente y bien definido, podemos descubrir que es muy probable que sí necesitamos entonces la claridad y la revelación de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre glorioso, en esta mañana te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos has regalado de pensar y preguntarnos en qué parte de la vida estamos nosotros detenidos, por qué probablemente no surgimos, por qué probablemente nos detenemos y detenemos muchos planes y muchos propósitos que tiene para con nosotros. Nosotros somos el estorbo muchas veces de nuestras bendiciones y de nuestras victorias. Padre, ayúdanos para ser esas personas con un buen almacén de claridad y de conocimiento. Después de haber vivido esas experiencias y verlas superado, tener nosotros la capacidad de parte tuya de orientar y guiar a un pueblo. Padre, en el nombre de Jesús colocamos a toda nuestra iglesia, a nuestros amigos, a todos nuestros simpatizantes, a todos los que nos escuchan, que sea tú, Dios, guiando y orientándonos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre glorioso. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Aunque yo tenga que pasar valles de sombra, valles de muerte, confiado iré que Jesucristo guardará toda mi vida hasta el final. Luego vendrá la claridad y entenderé su voluntad, y como hoy yo cantaré, bendice alma mía Jehová, y en todo tiempo alabaré, porque Jesús es mi real prosperidad, porque Jesús es mi real prosperidad. Aunque yo tenga que pasar valles de sombra, valles de muerte, confiado iré que Jesucristo guardará toda mi vida hasta el final. Luego vendrá la caridad y entender